Bien, vamos a comenzar la explicación de la clase que se va a utilizar para el manejo de una base de datos en SQL Server. En los anteriores videos yo había hecho un comentario que íbamos a hablar o íbamos a ver cómo crear una clase para poder hacer la inserción y la consulta de registros en una base de datos SQL Server. Bien, para comenzar, siempre que vayamos a hacer uso de SQL Server requerimos de hacer uso de este espacio de nombre, el cual se está mostrando en este momento en la pantalla. System.data, System.data.SQL Client. Ese es el espacio de nombre que nos va a permitir usar SQL Server. Ok, dentro de la clase nosotros vamos a crear una propiedad que nos va a servir para hacer una conexión a la base de datos. Aquí vemos la declaración de esta propiedad. Ahora vamos a ver dos constructores que nos van a permitir inicializar el objeto una vez que nosotros hayamos creado un objeto que sea del tipo de la clase manejar SQL Server. Posteriormente nosotros vamos a ver cómo usar dos métodos que hemos creado en la clase. El método getDataSet, que es el que nos va a permitir crear un data table a partir de un procedimiento almacenado, así como se está viendo ahí en ese momento, un procedimiento almacenado. El método getDataSet recibe dos parámetros: un nombre de procedimiento almacenado y un nombre de la tabla. El nombre de la tabla va a ser el nombre de data table que vamos a crear usando el dataset. Para eso, si ustedes se fijan en el código, hacemos uso de tres tipos de objetos del conjunto de objetos ADO. Usamos un objeto command, un objeto data adapter y el objeto dataset, que es el que vamos a retornar. Aquí miramos la instrucción que hace el retorno del objeto dataset. Esto nos va a crear un objeto dataset usando el método fill. Si nosotros nos fijamos ahí, podemos ver que el nombre de la tabla va a ser el nombre del data table que nosotros vamos a utilizar una vez que hayamos hecho uso de ese método. Ahora vamos a explicar el método ejecutar comando SQL. Este método se utiliza para ejecutar consultas de acciones como insertar, actualizar o borrar. Este método recibe varios parámetros porque es un método que ejecuta un procedimiento almacenado que recibe parámetros. Los parámetros que recibe el método son el nombre del procedimiento almacenado, la cantidad de parámetros, los nombres de los parámetros, el tipo de campo de cada parámetro, el tamaño del campo, los valores y la dirección. La dirección se refiere que si el parámetro es un parámetro de entrada o un parámetro de salida. Si nos fijamos, hacemos siempre uso de un objeto command. Este objeto command va a utilizar un procedimiento almacenado y la conexión que le pasamos en el constructor de la clase. Acuérdense que aquí tenemos la propiedad conexión que se crea acá y la utilizamos en el constructor de la clase. Acá vemos cómo una vez que hayamos creado un objeto de este tipo, un objeto de clase manejar SQL Server, vamos a poder usar ese tipo de constructor que nos va a inicializar la conexión. Ok, si nos fijamos, el tipo de comando es un store procedure, o sea, significa que vamos a usar procedimientos almacenados. Posteriormente, nosotros vamos a crear una colección de parámetros. Si observamos ese ciclo for que vamos a comentariar ahorita en este momento, crearemos una colección de parámetros. La colección de parámetros se da o se usa haciendo uso de cada parámetro que forma parte del procedimiento almacenado. Bien, observemos el código. Este ciclo for va a dejar de crear parámetros hasta que tengamos la cantidad de parámetros. Bien, si nos fijamos, hacemos uso de un método de tipo privado que es el que nos permite crear un parámetro. Este método se llama agregar parámetros.
Una vez que ese método ha sido creado, una vez que la colección de parámetros ha sido creada, nosotros mandamos a ejecutar la consulta usando el método executeNumQuery. El valor entero retornado es el ID de la tabla después de hacer una inserción de registro. Esto es porque esa tabla en la cual nosotros vamos a insertar un registro es una tabla que tiene, por así decirlo, la capacidad de generar un ID de manera autonumérica. Acá vemos el método agregar parámetros, que es el que nosotros estábamos hablando con anterioridad, que nos sirve para agregar un parámetro a la colección de parámetros del objeto command. El método parámetro recibe el nombre del parámetro, el tipo, el tamaño, la dirección y el valor. Ahora vamos a ver cómo vamos a ir armando el parámetro en las instrucciones. Los parámetros que se le pasan al procedimiento almacenado tienen 4 propiedades, como dice el comentario. Tienen un nombre, un tamaño, un tipo y el valor. El tipo lo vamos a determinar usando la propiedad SQLDBType, que es una enumeración. En este caso nosotros podemos darnos cuenta de los tipos que le vamos a pasar a un parámetro utilizando SQLDBType. Voy a asignarnos ahí y vamos a analizar un poquito la dirección de los parámetros. Los parámetros pueden tener dos tipos de dirección. Una que se conoce como un parámetro de entrada. El parámetro de entrada es cuando nosotros le estamos pasando valores al procedimiento almacenado, y lo vamos a determinar con un valor 1. Si es igual a 1, entonces estamos hablando de un parámetro de entrada. Si es igual a 2, estamos hablando de un parámetro de salida. Los parámetros de salida son aquellos tipos de parámetros que se generan, como el caso del ID de la tabla. Este ID de la tabla se genera cada vez que nosotros hacemos una inserción de un registro. Ahora vamos a ver cómo vamos a convertir el valor a su tipo apropiado. Como nosotros tenemos que cada parámetro tiene un tipo de dato, nosotros podemos convertir este valor a su tipo apropiado utilizando la función convert. En el caso de que sea un entero, lo convertimos a un entero de 32 bytes. Si en caso que sea decimales, lo convertimos a decimales. En caso que sea fecha, lo convertimos a fecha. Ahora nos vamos a ver cómo es que hacemos uso de la clase usando un ejemplo. Vamos a ir al formulario equipo 1.aspx. Vamos a ver que antes de ver el formulario equipo 1.aspx, que es sí una página aquí, server page de .NET, vamos a ver un resumen de la clase. Acuérdense, la clase contenía solamente una propiedad, la propiedad conexión, que se inicializaba con el constructor class manejar SQL Server, el método getDataSet, que es un método que se usa para ejecutar una consulta de selección, y el método de ejecutar comando SQL, que se usa para ejecutar procedimientos almacenados que reciben parámetros, y el método agregar parámetros, que es el que nos va a permitir crear colecciones de parámetros. Resumiendo, como les decía con anterioridad, tenemos 3 métodos dentro de la clase, 2 métodos públicos y un método privado. El método privado en este caso es el método agregar parámetros. Bien, ahora vamos a ver cómo es que vamos a hacer uso de la clase en la ventana de código. Para este caso vamos a insertar un registro en la tabla que se llama equipos, y le vamos a agregar código al botón de comando guardar. En los videos tutoriales anteriores habíamos hablado de que
estábamos hablando de una aplicacioncita que nos permitiera manejar el inventario de equipos de hardware. Entonces, ese tipo de información que va a recibir la tabla es la descripción del equipo, el tipo del equipo, la marca, el modelo, si es un equipo que se va a dar de baja, la fecha en que se da de alta, la serie, el área a la que está asignada, y el último parámetro que estamos viendo ahí es clave. La clave se refiere al ID que va a generar la tabla una vez que se haga la inserción del registro. Para poder hacer uso de la clase y al insertar un registro, nosotros tenemos que crear los parámetros que le vamos a pasar al método ejecutar comando SQL. Primero vamos a crear los nombres de los parámetros. Si nos fijamos ahí son 8 parámetros, comenzando desde el índice 0 hasta el índice 8. El tamaño de los parámetros, que van a estar en el arreglo tama parámetros, los valores que vamos a pasarles a los parámetros. Observemos cada valor. En el caso de la descripción lo vamos a tomar del text box que se llama descript. En el caso del tipo de valor lo vamos a tomar del combo box tipo equipo. En el caso del combo box, el tipo de equipo lo vamos a tomar del combo box que se llama tipo equipo. En el caso de la marca lo vamos a tomar del combo box que se llama marca, etcétera. Ahora, la dirección de los parámetros. Los primeros 7 parámetros son parámetros entrantes. El último parámetro, el octavo parámetro, es un parámetro de salida, que es el que nos va a permitir obtener el ID de la tabla una vez que se haga la inserción de los registros. ¿Cómo vamos a hacer esto? Miremos que vamos a ejecutar el método para insertar el registro. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto. En este caso el objeto se va a llamar CL SQL Inventario Hard, que se inicializa exactamente como se crea cualquier objeto en C#. Vemos cómo vamos a mandar a ejecutar el método ejecutar comando SQL. Le pasamos el nombre del procedimiento almacenado, que en este caso se llama insertar equipo. La cantidad de parámetros son 9, los nombres de los parámetros están en los arreglos y lo vamos a mandar a ejecutar. Aquí vemos cómo son los parámetros que tienen que coincidir exactamente a la llamada del método desde el botón de comando a guardar. Fíjense bien, ahí aparece el nombre del procedimiento almacenado, la cantidad de parámetros, el tipo del campo, el tamaño del campo, los valores y la dirección. Todos los valores que se van a insertar en la tabla se pasan como de tipo string y posteriormente se convierten a su tipo apropiado. ¿Por qué? Porque estamos pasando el tipo de cada parámetro y de esa manera nos podemos dar cuenta de qué tipo es cada parámetro que nosotros vamos a insertar. Ok, acá vemos el código completo del método de ejecutar el comando SQL. Se lo sombreé para que lo observáramos. Ahora vamos a ver otra vez el código del método agregar parámetros. Vemos cómo armamos el parámetro. Observémoslo unos cuantos segundos y podemos ver que tenemos el tipo del parámetro, su tamaño, su dirección, su valor y la conversión a su tipo apropiado. Bien, hasta este momento lo que nos faltaría es mandar a ejecutar la aplicación para que veamos cómo es que se hace la inserción de los registros. Pero por el momento lo que nos interesa es que se comprenda cómo es que se ejecutan estos métodos. Ahora vamos a hablar del método getDataSet. El método getDataSet yo lo he utilizado con el objetivo de poblar o llenar los cuadros combinados. En el caso de, si nos fijamos acá, el cuadro combinado que se llama áreas o también el que se llama marcas, podemos ver el código donde hacemos uso del método getDataSet. Usamos un objeto dataset y aquí hacemos el uso de un objeto, aquí hacemos la llamada del método getDataSet, le mandamos
el nombre del procedimiento almacenado y el nombre de la tabla de la cual nosotros vamos a obtener los registros con los que vamos a llenar el cuadro combinado. Veamos el método getDataSet. Estábamos hablando que este método lo que hace es ejecutar una consulta de selección, el cual es el procedimiento almacenado. No recibe ningún parámetro, solamente le vamos a mandar a ejecutar un procedimiento almacenado, que es lo que hace es obtener los registros de la tabla que le pasamos como parámetro. En este caso es la tabla marcas, y aquí vemos cómo llenamos o poblamos un cuadro combinado utilizando este objeto, o mejor dicho este método, perdón. Acá, si ustedes se fijan, anteriormente teníamos que hacer una redundancia de código, porque teníamos que estar creando un comando, después un dataDactyl y después un dataset. Ahora todo eso lo hace la clase en un método y estamos reutilizando código. Ahí podemos ver anteriormente cómo es que se hacía. Miren toda la redundancia de código que se tenía que hacer para poder poblar un cuadro combinado, pero con la clase esa redundancia se eliminó y ahora estamos reutilizando el método getDataSet. Ese código nosotros lo podemos eliminar y lo único que vamos a hacer es llamar al método getDataSet para poder poblar el cuadro combinado. Lo mismo podría caber o se podría utilizar, por así decirlo, para el objeto DataGridView. Acuérdense que el DataGridView se puebla o